Y como siempre, compartimos un tiempo de adoración a Dios, que es la parte más importante. Todo lo que el Antiguo Testamento nos muestra como objetos son sombras de lo real que sucedería en el Nuevo Testamento. Es al revés. El objeto produce una sombra. Bueno, en los períodos bíblicos la sombra va creciendo hasta llegar al objeto. Y el objeto de todo es Jesucristo. Y cuando en el Antiguo Testamento había un altar encendido que representaba la entrega del israelita, representaba a la víctima, representaba esa obra para que el hombre pudiera acercarse a la manera de Dios a Dios, el objeto, el Nuevo Testamento, la sombra concreta, es la persona misma de Jesucristo que reúne en Él todas las cosas y es por medio de Él que nos podemos presentar delante de Dios. A veces tenemos esa lucha de querer ser mejor para hacerle agradable a Él y no es un asunto de ser mejor en nuestras propias fuerzas. No lo vamos a poder hacer. No vamos a poder mejorar nuestra naturaleza, solamente vamos a poder rendirnos a Él y a partir de esa rendición el Espíritu Santo de Dios va a ser el que va a producir en nuestra vida aquello que no podemos hacer nosotros mismos. Y este es el milagro más grande. Dios quiere darnos la identidad con la cual nos soñó antes de la fundación del mundo. No esta identidad que aprendimos en esta tierra, que aprendimos de la crianza de nuestros padres, que aprendimos de los fracasos, de los aciertos de la cultura, sino esa identidad que Él tuvo antes de la fundación, antes de que nosotros naciéramos, diseñada para que nosotros podamos responder a esto. Y de esa manera vivir toda plenitud que es en Cristo Jesús. En esta noche vamos a estar hablando acerca de el Dios de toda restauración. Voy a pedir si puede estar la cita bíblica, porque aunque la Biblia mía tiene letras grandes, tiene un pastor chicato que no ve muy bien. Así que vamos a poner la cita bíblica y vamos juntos a leer Nehemías 7, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios: porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Hasta ahí la palabra de Dios. Probablemente si no entendemos o no conocemos el contexto, no nos habla mucho. Pero la realidad es que a la luz del contexto bíblico, en todo el proceso de restauración del pueblo de Dios, llega a un punto, empezando por Esdras, terminando por Nehemías. Esdras va a reedificar el templo, Nehemías va a levantar los muros. Cuando todo el proceso de reedificación de la ciudad santa se termina, ya parece que está todo listo y que ahora, bueno, ya está toda la restauración completa. Sin embargo, surge una dificultad. La dificultad que surge es que no había casas reedificadas y el pueblo era poco. Esto nos habla de una realidad espiritual muy relacionada con la restauración, que es lo que nosotros vamos a estar viendo hoy en el desarrollo de la palabra. Primeramente me gustaría que pudiéramos comprender el asunto de la restauración. Es una palabra agradable porque nos despierta esperanza, pero muchas veces no la entendemos en su justo sentido. La definición básica de restauración es poder llevar algo a su uso original, algo que se rompió, algo que de alguna manera dejó o perdió su uso original, volverlo nuevamente al uso correcto, al uso original. Cuando nosotros definimos restauración, no podemos dejar de pensar la historia del hombre en relación con Dios. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que desde el inicio hasta el final, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
a lo largo de toda la palabra es una continua historia de restauración. El hombre inicialmente es creado con todo lo que a nosotros hoy nos gustaría tener. Es creado libre de pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hombre original no tenía la tendencia al mal que cada uno de nosotros tenemos. Estaba libre de ello. Dios había dado un ámbito para él en el cual él pudiera crecer y desarrollarse libre de todas las oposiciones que nosotros hoy tenemos, fruto del pecado. Pero el hombre cedió a la tentación del enemigo y cayó. Y Dios tuvo que restaurar al hombre caído. Luego, a lo largo de la historia, Dios va a escoger un pueblo a partir de un hombre que le cree a Dios, y eso le es contado por justicia. Pero este pueblo también se va a desviar de Dios y va a tener que ser restaurado. Y luego la iglesia, la cual nace en un avivamiento. En el tiempo de los hechos, ni bien Jesús muere, sube a los cielos, el Espíritu Santo desciende y no pasa mucho tiempo en el que la cizaña comienza a entrar en la iglesia y la iglesia comienza a contaminarse. Luego vamos a pasar por Apocalipsis y vamos a ver que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tienen que ver con Cristo restaurando a la iglesia. Es la última mención de la palabra de Dios de la iglesia sobre la tierra. Y salvo 2 iglesias que son aprobadas, Cristo está restaurando a su iglesia, señalando el pecado de la iglesia, no con el fin de condenarla, sino que vuelva nuevamente a su cauce. Y luego vamos a ver, después de la tribulación, el final de todas las cosas, en donde Dios hace nueva todas las cosas, restaura definitivamente todas las cosas. Entonces, esto nos muestra claramente cuál es el carácter de Cristo, cuál es el carácter de nuestro Señor, que a lo largo de toda la historia el hombre continuamente abandona su uso natural, normal, su estándar, y tiene que ser restaurado y tiene que ser vuelto nuevamente a ese lugar. Pero eso nos muestra el carácter amoroso de Dios. Hoy en día, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver de la persona? La persona no es asidua a restaurar la vida de otro. Vivimos ritmos en el que si alguien se queda en el camino, se queda y sigue todo para adelante. Nadie toma el tiempo de caminar al lado de esa persona, de ayudarla a levantarse a esa persona, de cargar a esa persona en el hombro y seguir la carrera. Porque si no, me demora a mí y yo no llego. Y ese es el pensamiento del hombre, pero no es el pensamiento de Dios. Para Dios un alma es más importante que todo, mucho más que todo el oro que está en el mundo. Para Dios la restauración de un alma es tan importante que cuando un alma es restaurada, se arrepiente y vuelve, dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. Y el carácter de nuestro Dios es el carácter de la restauración. Continuamente Dios está trabajando y restaurando, a tal punto que Él se hace hombre y viene a esta tierra para poder tocar definitivamente o aplastar definitivamente la cabeza de la serpiente, que es la que continuamente nos está llevando a volver al mismo ciclo, y darnos su Espíritu Santo, el que levantó a Cristo de los muertos, para que a través de ese poder nosotros podamos ser más que vencedores sobre todas las cosas. Y aunque tropecemos, Él está ahí levantándonos nuevamente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de restauración. El libro de Jeremías nos da una ilustración perfecta en cuanto a la labor de Dios, y es ese alfarero que está trabajando con el barro, y está ese barro, se endurece, pierde su forma. ¿Y qué haría un alfarero cuando el barro se endurece? Lo tira y lógicamente toma una nueva arcilla fresquita, maleable, y la hace de nuevo. Pero no así el Señor. El Señor se encarga de deshacer ese vaso que se rompió y hacerlo de nuevo, darle nuevamente la forma que tiene que ver. Mire, muchas veces el hombre se frustra por considerar que Dios es como es usted. Usted puede abandonar a alguien, pero Dios nunca lo va a abandonar.
Usted puede traicionar a alguien, pero Él nunca lo va a traicionar. Usted puede ser indiferente a otros, pero Él nunca va a ser indiferente hacia usted. Él no es como es usted. Él es distinto, Él es más grande, Él es mejor. Nosotros estamos en deuda continuamente con Él. Tenemos una deuda de amor, de misericordia, que es la que Él derrama en nuestras vidas en cada momento. Dice la palabra de Dios que Él no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta de sus caminos. Él dice que nadie que se acerque a Él, por más que sea lo peor en este mundo, Él no lo aleja, lo echa fuera, jamás. Todo aquel que se acerca a Él es recibido amorosamente por Él. Y ese es el Señor, ese es el Dios en el que nosotros creemos. No es un Dios de condenación, no es un Dios de indiferencia, es un Dios de restauración. Y yo quiero volver un poquito al contexto de esta palabra y a través de un proceso de restauración muy importante que Dios va a estar haciendo con su pueblo, yo quiero que nosotros podamos reflejarnos de alguna manera y tomar de estos procesos lo que necesitamos hoy para nuestra vida, para confiar, para creer y para entender esta labor restauradora que Dios ha hecho a través de su Hijo sobre nosotros. Amén. Primeramente vamos a estar viendo la restauración del pecado. Está representada por el regreso del pueblo de Babilonia a la ciudad santa, a Jerusalén. Para nosotros poder entender a nivel histórico, este pueblo recibe el propósito de Dios, que es el pueblo histórico, que es el pueblo judío, recibe el propósito de Dios, recibe todo lo que un pueblo podría anhelar. Lo recibe a Dios caminando con ellos, recibe una identidad diferente a todo el resto de los pueblos de la tierra y recibe una misión mundial, la de llevar el conocimiento de Dios a todo el mundo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más un pueblo puede estar pidiendo? Sin embargo, el pueblo lentamente entró en un proceso de decadencia y comenzó a cambiarlo a él por otros dioses. Comenzó a alinearse con la cultura, las costumbres de los pueblos de la tierra y de esa manera fue alejándose del propósito original. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué alguien que recibe tanto puede tener en poco lo que recibe y teniendo oro a su favor se conforma con hojarasca? Bueno, probablemente nosotros nos podemos hacer esa pregunta y tendríamos la respuesta. ¿Por qué razón, habiendo recibido tanto de Dios, a menudo nosotros somos indiferentes? A menudo nosotros dividimos nuestro corazón entre Él y otras cosas. Lo tenemos en poco, lo descuidamos. Y la respuesta es una sola, y es pecado. Hoy por hoy no se habla de pecado porque se considera que hablar de pecado es alejar a la gente de las congregaciones. Hoy se suele vender un producto religioso de entretenimiento en el cual pecado, santidad y un montón de cosas no se mencionan, siendo que esto es lo que conforma el carácter del Hijo de Dios, siendo que cuando el hombre, por amor a Dios, lo vive, experimenta la verdadera libertad, la verdadera plenitud que Dios le da. Pero hoy no se menciona por miedo a que la gente no regrese. Y la realidad es que nosotros tenemos que estar abiertos a poder recibir todo el consejo de Dios. No una parte que nos guste, sino todo el consejo de Dios, porque es la manera en la que uno va a crecer correctamente, es la manera en la que uno va a ser restaurado correctamente. El pueblo fue dejando, el pueblo fue entreteniéndose con cosas, el pueblo fue identificándose con lo que no debía y el mismo pecado lo apartó. Ahora, ¿qué es pecado? Bueno, continuamente nosotros pecamos. Tenemos que entender lo que es la práctica del pecado, a lo que es el pecado por error. Una cosa es practicar el pecado deliberadamente. Hay personas que dicen, bueno, yo la realidad no voy a ir a la iglesia porque no quiero dejar esto. Otros vienen a la iglesia pero lo mantienen escondido.
Pero otros en su búsqueda de Dios, 2 por 3, se equivocan, hay un yerro. Pero ¿qué pasa? La actitud es de arrepentimiento. Es una vuelta inmediata a Dios. Y por supuesto que Dios lo limpia y lo perdona. Y aquel que lo practica, que perjudica su vida, que cada vez no solamente se va alejando más de Él, sino va acarreando miseria a su vida, si en un momento determinado dice, Señor, perdóname, me quiero volver a ti, por supuesto que Dios lo va a perdonar y por supuesto que las puertas están abiertas para Él, porque es un Dios de restauración. Pero el pecado es lo que nos divide, el pecado es lo que nos separa, y el pecado no tiene que ser simplemente un acto vergonzoso. El pecado en el caso de Adán y Eva no fue un acto vergonzoso, fue un acto de desobediencia. Y es la desobediencia la que nos separa. ¿Y qué pasa cuando nosotros desobedecemos, cuando el pecado está presente? No es que Dios se corre, no es que Dios nos deja. Somos nosotros los que nos escondemos, somos nosotros los que nos apartamos. No es Él el que se aparta de nosotros. Él todavía trabaja para que vos vuelvas, porque es Dios de restauración. Fíjate en el caso de Adán y Eva, ¿qué es lo que ocurre? Se esconden. ¿Pero qué hace el Señor? Les saca de encima ese abrigo de hojas, ese disfraz que tenían, y los cubre con una víctima inocente, representando la obra de Jesucristo más adelante. Porque es un Dios de restauración. Pero el hombre se empeña en apartarse de Dios. El hombre se empeña en esconderse de Dios. Y el hombre trata de conciliar una vida que le permita venir a la iglesia y seguir con lo suyo. Venir y sentirse bien y seguir con lo otro. Entonces, ¿qué es lo que busca? Busca algo que acaricie su oído, como dice la palabra de Dios. Busca algo que lo deje conforme, no algo que lo desafíe a crecer. Y la restauración es un desafío a volver nuevamente a lo original, a volver nuevamente a aquello que es lo que me va a hacer definitivamente libre. El pecado me lleva a buscar lo que yo quiero sin Dios. No importa si Dios está, Dios no está, yo lo quiero y voy hacia eso. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre en mi vida? Me convierto automáticamente en esclavo de aquello que alcanzo. Dios quiere dar todas las cosas al hombre, las cosas que el hombre necesita para que el hombre las pueda disfrutar con él, no para que el hombre se perjudique a través de esas cosas. Cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, nos perjudicamos. Nos hacemos esclavos de aquellas cosas que alcanzamos. Vivimos y servimos a esas cosas y nuestras vidas se cierran a tal punto que no tenemos tiempo para nadie, para ayudar a nadie, para nuestra familia, aunque la excusa es lo hago por mi familia. Pero la realidad es que no edifico mi familia, no tengo tiempo de calidad, no tengo nada. Vivo esclavo de aquello que quiero alcanzar. Y cuando lo alcanzo me doy cuenta que no cubre mis expectativas. Esa es la labor del pecado, ese es el fruto del pecado. Cuando Adán y Eva alcanzan lo que el enemigo les prometió, no es que se abrieron sus ojos naturales, pero se cegaron sus ojos espirituales. Se fortaleció su voluntad hacia lo natural, pero se debilitó su espíritu para con Dios. El enemigo siempre va a ser una moneda de cambio, te va a pedir lo más importante y te va a dar lo que no vale, te va a dar aquello que no tiene sentido por lo más importante. El pueblo, luego de 70 años de cautiverio, y uno diría, ¿por qué 70 años? Bueno, esos 70 años tienen una razón. El pueblo tenía el mandato, los reyes tenían también el mandato, lógicamente, de hacer reposar ciertos años la tierra, y eso implicaba, de alguna manera, depender de la provisión divina en ese tiempo. A su vez también, en lo natural, la tierra sería renovada, y lógicamente por incredulidad fue algo que nunca respetaron, ni aún los reyes de mayor renombre. Esos 70 años en que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, fueron años en que la tierra se restauró. Fueron años en donde ellos finalmente alcanzaron lo que quisieron. ¿Qué querían ellos?
ser como los demás pueblos de la tierra, participar de sus dioses, participar de la prosperidad de las otras tierras. Y lo hicieron, pero lo hicieron como esclavos. Y esa es la trampa del enemigo. Queremos ser como otros y nos damos cuenta que cuando obtenemos eso sin Dios, terminamos convirtiéndonos en esclavos de aquello que queremos. ¿Y eso a qué los llevó a ellos? Los llevó a 70 años de conciencia. A veces nosotros en el tiempo en el que vivimos nos manejamos de manera tan rápida que perdemos la conciencia de las cosas. Hoy tal vez Dios puede hacer un milagro en su vida. De hecho, yo recuerdo en los tiempos que era, junto con mi esposa, éramos pastores jovencitos en una iglesia rural, y un hombre llegó con todos sus pulmones perforados, con la radiografía de sus pulmones perforados, le habían dado jubilación, no me acuerdo cómo se llamaba, por invalidez, sí, lógico, ¿no? Y bueno, oramos por la vida de esta persona. Y usted sabe que a la otra semana viene la persona con las radiografías de que sus pulmones habían sido completamente sanos. Estaba que no cabía en sí. Y va a contar el testimonio, me acuerdo era la fábrica de Palmar, de ladrillos Palmar, ahí donde teníamos nosotros la iglesia en ese pueblo, y va y le muestra a todo el mundo el testimonio de lo que Dios había hecho. Y lógicamente, ¿qué es lo que hacen los directivos de Palmar? Bueno, entonces no estás enfermo, estás bien. Venía a trabajar. ¿Qué te cuento? Que se enojó con la iglesia, porque el Señor lo sanó, pero perdió la jubilación. Se enojó y no vino nunca más a la iglesia. ¿Cuántas veces? Usted se ríe, pero esto es grave. Recuerde los 10 leprosos. Limpios de la lepra, no vuelve nadie. Perdemos la conciencia de lo que Dios hace. ¿Sabe qué triste que es ver muchas veces vidas que Dios las rescató de lo peor? Y pasado el tiempo, Dios renueva sus vidas, restaura sus vidas y vuelve nuevamente a lo de antes, apropiándose de lo que Dios hizo, perdiendo la conciencia de que no fue una casualidad, fue la obra de Dios sobre sus vidas. Y lo pierden, y pierden ese sentido de conciencia. Y vuelven nuevamente a lo de antes. Bueno, Dios tenía un propósito, 70 años para grabar en la conciencia de su pueblo las consecuencias del pecado, el fruto de lo que ellos querían, darse cuenta que fuera de Él no hay nada, darse cuenta que todo lo que está preparado ellos lo iban a alcanzar de la mano de Dios sin perder absolutamente nada. Ese fue el propósito. Ahora, cuando viene el tiempo de la restauración, ¿qué es lo que pasa? Dios nos despierta la conciencia. Muchas veces caminamos en medio del pecado, nos dicen las cosas, nos dice uno, nos dice el otro, y no hay caso, seguimos en lo mismo. Pero hay un tiempo de conciencia como el hijo pródigo. Dice la palabra de Dios que entró en sí. ¿Pero cuándo entró en sí el hijo pródigo? Cuando estaba hasta acá de barro, cuando le estaba dando de comer algarrobas a los cerdos. Ahí entró en sí. ¿Y qué dijo? Me iba mejor antes con mi papá que ahora. Y sí, lógico. Lógico. Y usted se ríe, pero esto es lo que pasa en el tiempo de restauración. Nos corremos de Él para darnos cuenta que nos iba mejor cuando estábamos de su mano que ahora. Entonces el tiempo de conciencia es el tiempo en el que el pueblo de Dios, luego de 70 años, no podían cantar. La gente de Babilonia le decía, canten los cánticos de su tierra. Era tal la amargura que tenían. ¿Por qué? Porque nadie que no esté cumpliendo su propósito en Dios, nadie que no esté enganchado con la vid, nadie que no esté recibiendo la vida de la vid, que esté en el plan en el que Dios trazó para su vida, puede estar bien. Aunque las cosas te vayan bien, no vas a estar bien. Aunque obtengas lo que vos quieras externamente, pero internamente no vas a estar bien, porque vas a entender que hay algo que no está funcionando. Pero viene el tiempo de la restauración y es el tiempo en donde el Señor le dice, se cumplieron los 70 años,
Ciro da un decreto, algo totalmente milagroso. Vuelvan a la tierra a reconstruir. ¿A reconstruir qué? Propósito, a reconstruir identidad, a reconstruir comunión con Dios. Vuelvan. Así como el pecado es aquello que me aleja de Dios, el arrepentimiento es lo que me vuelve a Él. Esa vuelta del pueblo implicaba arrepentimiento. Pero ¿sabe qué es lo más irónico de todo esto? Yo le cuento esto, ¿no? El pueblo ahora, el Señor le está diciendo, dejen Babilonia y vuelvan todos a la tierra a reconstruir. ¿Quién se quedaría en Babilonia? Si usted estuviera en ese lugar, ¿qué haría? ¿Se vuelve para Jerusalén o se queda en Babilonia? ¿Ninguno de los dos? ¿Qué haría? ¿Vuelve o se queda? Bueno, de los 250.000, ¿sabe cuántos volvieron? 50.000. El resto se quedaron en Babilonia porque pese a, ya estaban un poquito acomodados, tenían sus pequeños comercios, aunque eran esclavos, aunque habían perdido la identidad, aunque no estaban cumpliendo su propósito, pero estaban cómodos, entonces nos quedamos acá. Lamentablemente, luego Babilonia sería enjuiciada y en un día caería y perderían su vida y perderían absolutamente todo. Pero el arrepentimiento, la conciencia de aquellos 50.000 hizo que volvieran nuevamente a reconstruir Jerusalén. Entonces, primeramente, lo fundamental en este asunto de la restauración tiene que ver con el pecado. Y el pecado tiene que ver con separarme de Dios. No es simplemente la práctica de un acto, sino la actitud de que Dios ocupe un lugar secundario en mi vida. De esa actitud se desprende todo el tipo de actos feos de pecado. Pero la raíz del pecado es la independencia de Dios. Como la raíz de la restauración es el arrepentimiento. Amén. La vuelta de este pueblo está representando el arrepentimiento. La restauración también es un recupero por las consecuencias del pecado. Cuando ese pueblo vuelve, luego de haber entendido que le habían fallado a Dios, vuelve a Jerusalén, ¿con qué se encuentra? No se encuentra con la Jerusalén floreciente que hace 70 años atrás dejaron. El templo estaba completamente devastado, escombros, un desastre. Y eso es lo que hace el pecado. Porque el pecado es un proceso, el alejamiento es un proceso y la restauración es el proceso inverso. El pueblo no cayó del día a la noche en rebeldía con Dios. Fue un asunto gradual, fueron permisos. Ya lo habíamos hablado con respecto al rey Salomón. Fue primeramente un adorar en el lugar que no correspondía, luego fue emparentar con la hija de Faraón, luego fue comerciar con carros y caballos hasta llegar a la apostasía. ¿Cuándo yo me termino separando? Me termino separando cuando el corazón se va endureciendo, cuando entro en ese proceso. Y luego cuando me doy cuenta, como dijimos, el hijo pródigo que se da cuenta, que abre los ojos a la realidad, ¿qué pasa? Quiero volver. ¿Y qué pasa cuando quiero volver? Entro en un proceso nuevo. Y en ese proceso nuevo veo las consecuencias de todo lo que pasó. Uno cree que es una pavada. Uno es como cuando Adán dice, bueno, sí, listo, tomo del fruto, ya está. No, ya está, no. La muerte entró. Comenzaron a echarse culpas uno del otro, después sus hijos, uno homicida del otro, o sea, no tiene fin eso, hasta que se corta. Entonces cuando ellos vuelven nuevamente y entran en este proceso de restauración, ¿con qué se encuentran? Con que todo estaba hecho trizas. Y la realidad es que muchas veces nos cuesta aceptar la restauración de Dios, porque vemos el gran desastre que se formó por nuestro descuido y por nuestro abandono. Sin embargo, acá hay algo muy, muy bueno. Si usted lee el libro del profeta Zacarías, usted va a ver todo el plano espiritual de lo que sucede durante la reconstrucción
del templo, del altar y de los muros. Lo va a ver a Satanás acusando a los dirigentes. Como cuando vos abrazás la restauración sobre tu vida, el primero que va a venir al encuentro va a ser el enemigo. ¿Y qué te va a decir el enemigo? Te va a traer todo el pasado sobre tu vida. Mirá lo que hiciste. ¿Vos te crees que ahora vas a volver de nuevo a lo de antes? Olvídate. Mirá cómo está todo esto. ¿Vos te crees que vas a poder reconstruir todo esto? 50.000, un puñadito después de todo el daño que hicieron. Y el enemigo acusa, y eso lo ves presente en el libro del profeta Zacarías. Como también vas a ver algo muy raro que aparece en el libro de este profeta, y es un recipiente de aceite que abastecía, ¿no es cierto?, a 2 olivos. No siendo ni más ni menos que la capacitación del Espíritu Santo para el desafío que el pueblo tenía. Porque el Dios de restauración no te deja solo. El Dios de restauración te da su Espíritu para que vos puedas volver a reedificar. El Dios de restauración dice, entiendo lo que pasó, descuidaste todo esto, lo dejaste, pero ahora vamos manos a la obra. Y vos vas a decir, pero el desafío es imposible con tus fuerzas, pero no con mi Espíritu. Porque yo te doy mi Espíritu para que vuelvas a reedificar. ¿Y qué es lo primero que recupera este pueblo? El altar. ¿Por qué? Porque fue lo primero que dejó. ¿Qué es lo primero que dejamos nosotros que nos lleva a ese punto? Nuestra relación con Dios, nuestra entrega verdadera a Dios. De a poco vamos trayendo lo chueco, lo cojo, lo ciego, hasta que no ponemos absolutamente más nada y hasta que descuidamos definitivamente el altar. Y cuando se descuida el altar, automáticamente se descuida la presencia. Y cuando la presencia se descuida, como dijimos en el tiempo de Ezequiel, se va. Y cuando la presencia se va, el enemigo viene, voltea los muros y queda todo expuesto a la destrucción, porque finalmente eso es lo que busca el enemigo de nuestras vidas. Sin embargo, el altar es puesto en su lugar y antes que cualquier otra cosa, el pueblo ahora comienza a entender que no es con ejército, no es con fuerza. Comienza a entender que no es con los carros y caballos que tienen otras naciones. Ellos tienen algo que es mucho más poderoso. Nosotros tenemos algo que es más poderoso, que es nuestro Señor. ¿Qué mejor forma de protegernos del enemigo que activar nuevamente el altar? Que ponernos a cuenta con Dios para que Dios sea nuestra cobertura. Cuando nosotros nos corremos de la cobertura de Dios, quedamos expuestos, iglesia. Y eso es la realidad, no es que Dios te castiga. Te corriste, mira, te mando esto. No es eso. Lo que pasa es que nos corremos de la protección de Él y el enemigo tiene libertad para tocar nuestras vidas. Pero cuando nuevamente encendemos el altar y lo ocupamos y lo ponemos en su lugar, el Señor pelea por cada uno de nosotros. Y luego el templo, que representa la presencia de Dios. Hubo que restaurar la comunión, hubo que restaurar la presencia del Señor y hubo que levantar los muros como protección, porque todo eso en el descuido fue lo que el pueblo perdió. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros nos corremos, cuando el pecado reina en nuestra vida, perdemos el altar, perdemos el templo, que es la presencia del Señor, y perdemos los muros, que es el carácter espiritual formado para rechazar toda obra del enemigo. Y tercero, la restauración de la responsabilidad personal. Después de todo este proceso, de manera milagrosa, el altar es puesto en su lugar, el templo es reconstruido, los muros son levantados, pese a toda la oposición que hubo, las puertas son cerradas, pero acá surge el problema que tocamos al principio. ¿Cuál era el problema? El problema era que no había casas reedificadas y el pueblo era poco. Ahora, ¿qué significa todo esto? La identidad había sido recobrada. Eso es parecido a cuando uno empieza a estar mal, ¿no es cierto? Vos no sé si te habrá pasado alguna vez, creo que no, por lo menos a ninguno de esta iglesia le habrá pasado, pero ¿con quién se la agarra primero? Se la agarra, antes de agarrársela con Dios, se la agarra con la iglesia, con los hermanos, con el pastor. No deja títere con cabeza.
Y la realidad es que el problema está dentro nuestro. La iglesia siempre va a tener problemas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Yo me voy a equivocar, iglesia. Usted se va a equivocar. Su hermano se va a equivocar porque somos seres humanos. Pero todos queremos hacer la voluntad de Dios. Y todos aspiramos a la imagen de Cristo en cada momento. Entonces nos tenemos que tener paciencia. Parte de la visión, ¿qué es? Tenemos que llevar la carga unos de los otros. Ahora bien, cuando esto no está presente en nuestras vidas, echamos culpas. Y en ese echar culpas, no estamos entendiendo que la identidad ya está formada. Buscamos la iglesia perfecta. Lógicamente no la vas a encontrar, pero encontrás un lugar en donde la vida de Cristo fluye. Tal vez no es espectacular, tal vez no hay pantalla, no hay un montón de cosas, pero sí podés entrar en contacto. Si el Espíritu Santo habla a tu vida, si tenés convicción, si estás desafiado por el Espíritu Santo de Dios a un crecimiento, encontrás el lugar. La identidad ya fue restaurada del pueblo, pero las casas no estaban reedificadas y no había pueblo adentro. ¿Qué quiere decir esto? Ahí era la responsabilidad de cada uno del pueblo. Esas casas reedificadas tenían que ver con el carácter espiritual. Ese pueblo tenía que ver con un montón de personas que luego que terminaron de armar todo, ¿sabes lo que hicieron? Se fueron a vivir al campo. No querían vivir en Jerusalén. Vivían en zonas rurales, vivían en ciudades de alrededor. Iban, adoraban y volvían nuevamente. No era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que vivieran en el lugar que Dios había señalado. Ellos estaban descuidando su carácter espiritual. Ellos estaban nuevamente empezando a tomar la semilla que en algún momento los llevó a perderlo todo y a tener que ser restaurado. Ahora lentamente comenzaban a tomarla de nuevo. ¿Cuántas veces nosotros restauramos nuestra vida? La restauramos en el altar, restauramos la presencia, restauramos esa identidad espiritual que nos da la iglesia, pero lentamente luego comenzamos a irnos a lugares rurales. Hoy vengo, mañana no vengo, hoy tengo esto, mañana tengo lo otro, y comenzamos a descuidar aquello que recibimos. Nos hacemos infructuosos, porque no desarrollamos el carácter espiritual, y cuando no desarrollamos el carácter espiritual, vivimos para nosotros mismos. Comienza un proceso de idolatría, que fue el que llevó a caer al pueblo. ¿Cómo es el proceso de idolatría? Primero, indiferencia. Luego de la indiferencia, comienzo a vivir para mí mismo. Y una vez que vivo para mí mismo, tengo que tener un Dios a cual adorar, que puede ser lo material, que puede ser lo que sea. Y en ese proceso de idolatría es donde luego finalmente termino perdiéndolo todo. Y es donde el Señor luego viene, va a restaurar nuestra vida, pero habiéndolo perdido todo en el camino. Ahora ellos están comenzando de nuevo. Todo está restaurado, pero está faltando la responsabilidad personal de ellos. Y para poder tener claridad en esto, yo pensé justamente en Jesús con sus discípulos. Jesús con sus discípulos tenía prácticamente la misma situación. Todo estaba formado. Ellos caminaban al lado de Él. Él los había escogido a ellos como fundamento de la iglesia. Ellos conocían toda la verdad. Ya estaba todo, pero faltaba algo. Faltaba que sus vidas fueran edificadas. Todavía ellos tenían el obstáculo, y es el que hoy quiero enfatizar, que no permitía todavía que Cristo lo fuera todo para sus vidas. Y ese obstáculo era el yo. Ese obstáculo era el criterio propio, el interés propio. Estaban en la iglesia, por así decirlo. Estaban en el altar, porque ahí estaba el Cordero con ellos. Estaban llenos del Espíritu, porque el Cordero caminaba con ellos, pero todavía en sus corazones estaba el yo. Y no podían disfrutar de la plenitud. Y cuando esto salta,
Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar. ¿Y qué dice Pedro? Yo voy a ir con vos hasta la muerte, no te voy a negar. Ahí está el punto. Era tan fuerte todavía el yo, estaba sin construir la casa de Pedro. Entonces el Señor le dice algo que es muy claro. Pedro, me vas a negar 3 veces. Yo oré para que tu fe no falte. Esto es muy importante. Generalmente nosotros creemos frente a esto, yo oré para que tu fe no falte, yo oré para que vos, cuando te enfrentes con el problema, puedas correrte del problema. No. Él oró para que en medio del problema, Pedro no terminara apartándose definitivamente, sino que tuviera las fuerzas para que en medio del problema, con lo último que quedara en su vida, todavía pudiera mantenerse. Eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida. Oramos para que el Señor nos saque del problema, pero muchas veces es necesario para que nuestra casa sea reedificada completamente, llegar a ese punto. Al punto que llegó Pedro, que es al punto de la crisis total, porque la crisis total me va a desnudar y me va a mostrar que yo no puedo. Se atrevió a discutir con Jesús, como nosotros discutimos. Como cuando el Espíritu Santo habla a nuestras vidas y nuestro criterio lo ponemos exactamente como Él lo puso. No, yo. Pero vino la crisis y Jesús le dijo todo lo que iba a pasar, y después andá y confirmá. O sea que la situación va a pasar. Pero después, cuando salgas de todo esto, andá y confirmá. Y luego Pedro se va a encontrar con Jesús y Jesús le va a decir 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y la última vez Pedro, ¿qué dice? Señor, tú lo sabes. Antes Pedro decía, yo nunca. Ahora dice, tú lo sabes. Ahora Pedro ni se anima a decir, yo sabés cuándo. No, Señor, vos sabés, yo no sé cuándo, vos lo sabés. Y a partir de ese momento podemos decir que esa casa que no había sido reedificada es edificada. Ese obstáculo, que es el obstáculo que tenemos nosotros para ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios, es corrido. ¿Y qué pasa ahora con Pedro? El pueblo llega. Pedro en este estado nuevo, este nuevo Pedro, esta piedra completa, que antes era una piedra media, pero que ahora es una roca completa, se levanta. Y luego de su sermón miles de personas llegan. Este mismo Pedro ahora se puede parar enfrente de un cojo y decirle, no tengo ni plata ni oro. Tal vez cosas que yo pensaba que iba a tener si seguía a Jesús, no las tengo. Pero tengo algo mucho más grande y de lo que tengo te doy. Finalmente, esa responsabilidad personal de reedificar la casa, de que la iglesia, de que el pueblo de Dios comience a llegar, está íntimamente relacionado con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Somos restaurados en el altar, somos restaurados en la presencia, somos restaurados en todas las cosas, pero necesitamos tomar nuestra responsabilidad en todo esto. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo reedifique, porque la restauración se tiene que dar en tu corazón. Se dio en las paredes, se dio de manera colectiva en la iglesia, pero ahora tiene que ocurrir en tu vida. Podemos tener un avivamiento en la iglesia, pero llegas a tu casa y es tu responsabilidad, es tu vida, es lo que vos dejás a Dios hacer adentro tuyo. Y cuando la casa es reedificada, automáticamente mi vida se desprende hacia otros. Y Jerusalén comienza a ser poblada. No con gente que vive en la zona rural, sino con personas que deciden vivir en el lugar de Dios, vivir en el lugar en donde Dios señaló. Alguien dijo en algún momento, y esto para cerrar, que la vida de todo hombre o mujer de Dios es como una vela. La vela no puede encenderse a sí misma. El fuego tiene que ser encendido por alguien más. Pero una vez que esa vela es encendida,
esa vela comienza a consumirse. Y en la medida que se va consumiendo, va dando luz a otros. Y esa es la vida del Hijo de Dios. Esa es la vida de la restauración. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere volvernos al estado óptimo que cada uno de nosotros o al cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Pero tenemos que entender algo. No sirve que la casa todavía no sea reedificada. No sirve que todavía haya poco pueblo, porque la gloria de Dios la da el carácter maduro y la da las personas que ahora lo conocen a Él. ¿A quién va a usar el Señor para que otros lo conozcan? A personas maduras, a personas cuya casa espiritual fue definitivamente edificada, a personas que aprendieron a vivir por la vida de Cristo y no por sí mismos. Estas personas no se pueden quedar quietas. Estas personas no pueden dejar de hablarles a otros acerca de Jesús. Y este es el desafío que tenemos, iglesia, que en este tiempo de restauración podamos no solamente acomodar el altar, no solamente reedificar el lugar de la presencia de Dios, no solamente levantar los muros, sino también reedificar nuestra casa espiritual, crecer en la madurez que es en Cristo Jesús y entender que lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, miles de personas están esperando por ello. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos de pie. Y en esta adoración